Gracias a Dios por esta oportunidad de estar reunidos. Quiero compartir con ustedes el día de hoy un mensaje alusivo precisamente al Día del Padre. Un día que es importante y que suele ser menos recordado o menos atendido que el Día de la Madre por varias razones que hoy vamos a ver. Pero en este texto o en este estudio, yo quiero que podamos ver precisamente qué es lo que Dios espera de aquellos que somos padres. Y a través de la palabra de Dios podamos recordar las funciones, podamos recordar las cosas que Dios espera de alguien que es padre y cómo puede precisamente un padre de familia pues cumplir su función adecuadamente. Vamos a leer Segundo de Reyes 15, versículos del 32 al 34, segundo libro de los Reyes, capítulo 15, verso 32 a 34, y dice así: En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Aquí tenemos un caso de un rey que dice la Escritura que hizo lo recto. Ahora vamos a leer Segundo de Reyes 21, versos 19 al 22. Tenemos otro caso, otro rey, mismo reinado. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Harús, de Jotba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ayude. Padre, hoy te damos gracias por la vida que nos concedes. Y queremos tener hoy un tiempo para meditar la importancia que tiene un padre de familia en su hogar. Tú que eres padre, Señor, enséñanos. Háblanos hoy para que podamos no solamente recordar, sino también valorar a aquellos que con afán y con temor tuyo han hecho su trabajo, Señor, con ejemplo, con una fuerza, Señor, buscando agradarte a ti en todo. Hoy queremos aprender conforme a tu palabra, a fin que podamos llenar las expectativas y cumplir los propósitos para los cuales tú nos has dejado, Señor. Háblanos, te ruego, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos a observar cómo en estos textos, por ejemplo, nunca dice la Biblia el camino de su madre, siempre dice el camino de su padre, siempre. Nunca en ningún texto va a encontrar usted que diga que alguien siguió el camino de la mamá, sino que siguió el camino del padre. Y esto es porque Dios le otorga a los padres de familia la responsabilidad de guiar sus hogares. Las mujeres, la madre puede ayudar, obviamente, de hecho es un apoyo invaluable, único, indispensable, pero nunca jamás será la responsabilidad de la mujer hacer esto. Vamos a leer en Segundo de Reyes 15, en la primera diapositiva, en el verso 34, fíjense cómo dice: y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Y tenemos aquí algo además muy importante. Dice la Biblia que este hombre siguió el ejemplo de su padre. O sea, una paternidad ejercida adecuadamente va a dejar un precedente y una guía que puede hacer que nuestros hijos caminen por el camino correcto. Pero también, vamos a leer en el segundo parte, en el Segundo de Reyes 21, versículo 20. Dice que este hombre Amón, el segundo rey, el primero fue Peca, hijo de Remalías, este es Amón. Dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, verso 20, como había hecho Manasés, su padre. Qué importante, su padre anduvo en un camino desviado, incorrecto, y él también hizo lo mismo. Verso 21, y recalca, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo. Si el padre hubiera andado en un camino recto, seguramente o muy probablemente, no es una regla, pero el ejemplo es muy fuerte,
también hubiera andado en un camino recto. Pero como el padre anduvo en un camino incorrecto, dice la Escritura que él anduvo en un camino igual de idolatría, sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre. ¿Sí? Y fíjese cómo aquí contrasta el verso 22. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres. Y aquí habla de padres en plural porque se refiere a aquellos que fundaron la nación de Israel, que fueron pues Saúl, fue después David, fue Salomón, y fueron 3 hombres que anduvieron en el camino de Dios, aunque tuvieron sus tropiezos y tuvieron sus caídas, pero al comienzo de sus reinados ellos honraron a Dios y dieron la base para un reino que fue fuerte, un reino que estuvo unido, un reino que fue pues algo que ya no jamás volvió a ser en la época de los reyes. Entonces, lo que estamos viendo en este texto es que la influencia de un padre en el hogar es muy fuerte, para bien, y también es muy fuerte para mal. ¿Sí? Esto es algo que no podemos dejar de ver. Por eso podemos ver, si viéramos una definición de padre, hay una definición biológica. Vamos a leer en la siguiente. Un padre puede ser, son 2 definiciones. La primera es varón o macho que ha engendrado. Es una definición biológica. El padre es el que engendra, ¿verdad? La vida de los hijos. Pero esto se refiere a un término muy biológico, solamente la función biológica. Un niño, un adolescente de 14 años puede ser padre. No por eso está capacitado para hacerlo, pero puede engendrar. Y es ahí donde la educación de los propios hijos requiere gran atención. Porque ocurren hoy tragedias cuando jovencitos y jovencitas sin la capacidad adecuada, sin la experiencia, sin la madurez, a veces ya enfrentan el papel de ser padres, porque pueden engendrar. Y bueno, los animales por instinto hacen cosas para guardar la vida de sus crías, pero en el caso de los seres humanos no solamente es necesario engendrar, se requiere mucho más. Se requiere algo más allá de solamente engendrar, y por eso la segunda acepción de la definición de padre es cabeza de una descendencia, familia o pueblo. Una cabeza de una descendencia. La cabeza va primero. Desde que nace un bebé, la cabeza debe salir primero siempre. Cuando la cabeza no sale primero, se dice que es un parto que está mal y tiene que hacerse una cesárea porque no fue lo natural, lo normal. ¿Por qué? Porque la cabeza va siempre primero, va por delante. Es algo que hasta biológicamente nos enseña que el padre debe llevar una responsabilidad en su propio hogar. Aunque el Día del Padre es una de las festividades menos importantes en el sentido de que no se aprecia, hay razones también de fondo en nuestra sociedad de por qué muchas veces el Día del Padre no suele ser un día tan, vamos a llamarle festejado, ni siquiera tan comercial. Vamos a leer varias cosas de estas. ¿Por qué es esto? Bueno, en primer lugar, los padres suelen pasar menos tiempo con los hijos. Los padres, por causa de que están a veces ocupados, pues trayendo el sustento a casa, que es lo que debiera hacer, tienen una menor influencia dentro del hogar. También los varones son quienes usualmente fallan en la fidelidad matrimonial. Esto no es una regla, pero si va a haber una falla de fidelidad matrimonial, 90% de los casos, esto ya cada vez se va revirtiendo más, ahorita ya es menos del 80%, también las mujeres abandonan a los hijos y los hogares, pero usualmente son los padres, los varones, los que suelen fallar y suelen no guardar la fidelidad. También ocurre porque los padres son más a menudo quienes abandonan el hogar, ¿sí? Puesto que el nexo que las madres tienen con sus hijos por haberlos tenido en su vientre, por haberlos amamantado, crea un vínculo tan fuerte. Usualmente para un padre varón es más fácil abandonar el hogar que para una madre. También hay madres que abandonan a sus hijos, pero es mucho menos en proporción. Suelen ser casos más bien aislados. Casi siempre la mujer se aferra a los hijos, a pesar de que el varón llegue a abandonar el hogar, la mujer usualmente permanece y ve cómo le hace para sacar adelante a los hijos cuando el varón renuncia a esa responsabilidad. ¿Qué más ocurre? Bueno, también ocurre, siguiente punto, que nuestra sociedad tiene una fuerte inclinación al matriarcado, lo cual hace entrar en un círculo vicioso a los varones. Porque ¿sabe quién crea a esos machos? Machos me refiero a las personas que siendo varones no tienen respeto por la mujer, que consideran que las mujeres son una especie de esclavas o sirvientas, que no apoyan en casa, que no tienen madurez, que no tienen todo lo que un varón debiera tener, pues son las propias mujeres.
Las madres que a veces consienten en demasía a los propios varones son las mismas que engendran el futuro mal para la siguiente familia, porque les privan de una formación varonil que también, además, dicho sea de paso, las mujeres no pueden darles. Por más que quiera una mujer formar a un varón, tiene muchas carencias para hacerlo. Una de las partes que un varón necesita para crecer es el ejemplo del carácter, y es ahí donde los padres son tan importantes. Más para los varones, pero también para las mujeres. Las mujeres también, cuando son niñas, requieren una figura varonil donde ellos puedan ver una firmeza, donde puedan ver una autoridad, donde puedan ver siempre a alguien que toma el control de las cosas y que tiene la sabiduría para sacar adelante las dificultades del hogar. Por eso es que la carencia de un padre en un hogar también es un desastre. Falta el padre o falta la madre en un hogar, va a ser un hogar completamente disfuncional. Va a haber serias carencias que van a traer un problema de formación en el carácter de los hijos. Y eso lo podemos ver. Hoy en día estamos en una época en la cual los hombres ya no quieren ser hombres, porque ha faltado la figura paterna dentro del hogar. Porque muchos varones han abandonado las casas, o a veces, aunque están dentro de las casas, porque siguen estando adentro, siguen proveyendo, siguen viviendo, pero se aíslan de su responsabilidad. Son padres fantasmas. Se aparecen de repente así como si vieras un espíritu volando. Ay, mira, se apareció ahí un fantasma así. Mira, tu papá pasó por ahí y ya no lo vuelves a ver. Se mete a su cuarto, se encierra a ver la tele, a ocuparse en sus cosas, pero no está atendiendo el carácter de los hijos, la crianza, sobre todo cuando es época de crianza. Y cuando ya acabó también esa época, siguen necesitando también los hijos esa atención. Entonces, es tan importante. Y todas estas cosas, el papel de los varones, el papel que el padre tiene y que no se valora, generan que muchas veces el Día del Padre sea un día también que no se festeja o no se puede tener la fuerza. Todo esto es lo que está pasando en la sociedad. Y esto refleja más que una cuestión de festejar, porque lo importante no es festejar ni al padre ni a la madre un día, deben ser todos los días, ¿verdad? Pero un día se suele hacer una connotación especial para recalcar la importancia que tiene esa persona en la vida de la familia. Pero todo esto afecta, y todo esto ha generado precisamente que la carencia de los padres dentro del hogar actualmente esté creando una generación de jóvenes, de jovencitos y jovencitas que no tienen realmente una dirección, no saben hacia dónde deben dirigirse. Los jóvenes les falta varonilidad, a las mujeres también les falta feminidad, que es diferente al feminismo, ¿sí? Y se está creando una generación que vamos a verla hasta no sé en cuántos años. Veía una persona que decía, vamos hacia una generación donde las abuelas van a estar tatuadas, llenas de plásticos, de operaciones, porque son las jóvenes que hoy están formándose realmente, hasta las mujeres, las madres también. ¿Qué ejemplo es eso para los futuros hijos? ¿En dónde van a parar las siguientes generaciones? Es una carencia terrible dentro de la familia. Y ahí es donde recalcamos que el único modelo correcto y funcional es el de la Escritura. Cuando el ser humano empieza a salirse fuera del molde que la Escritura le ha marcado, empieza a crear invenciones e ideas que no son para nada buenas y cuyos frutos son muy amargos y son también destructivos en la vida de los jóvenes. Entonces, hablar de la importancia del Día del Padre no es hablar de la superioridad de los varones, porque no existe. En la Biblia no hay una superioridad del hombre sobre la mujer ni de la mujer sobre el hombre. La Biblia dice que el hombre y la mujer somos diferentes. Entonces ninguno es diferente y siempre he dado el ejemplo, ¿verdad? Si te dijera ¿qué es mejor tu automóvil o tu bicicleta? ¿No? ¿Cuál es mejor? No, pues es que son diferentes, ¿no? Uno lo uso para trasladarme lejos y otro es para hacer ejercicio. En el auto no puedo hacer ejercicio, en la bicicleta sí. No, pero ¿cuál es mejor? No, es que no son mejores, son diferentes, tienen diferente función. Es igual el varón y la mujer, ninguno es superior a otro, ninguno es mejor que otro, ambos son necesarios y los niños que son criados requieren la presencia tanto del papá como de la mamá. Y siempre que falta uno de los dos, siempre ese niño, esa niña van a crecer con serias carencias en su carácter. Y eso les va a afectar después. Por eso es que después las jóvenes, las mujercitas, cuando crecen, a veces cuando no tienen una figura paterna, se casan con alguien que más bien les pueda dar esa figura paterna. Y por eso a veces hay mujeres que se casan con hombres muy grandes también. Nunca tuvieron un padre.
Y puedes ver una joven de 25 años casándose con un hombre de 55 o 60. Y dices, ¿qué pasó? Personas que a veces ya tienen una vida hecha, tienen hasta hijos de su propia edad, porque la falta del padre les crea un vacío que nunca pueden llenar, ¿sí? O buscan una figura de autoridad que les gobierne, que les guíe, que les dé firmeza, certeza. La forma en cómo la mujer piensa y se guía y decide requiere siempre que alguien le pueda ayudar, ¿sí? Que le pueda guiar también. Y cuando la mujer no tiene eso es así. Pero con los varones no es diferente. También los varones que crecen sin una figura paterna dentro del hogar carecen de esa figura de autoridad que los hace ser responsables, que los hace tener palabra, algo que hoy en día es casi inexistente. Hoy una persona puede dar su palabra y es como si te diera un dulce o un chicle, es algo que no vale. Sí, pues hoy dije que sí, pero ya no. No, pues sí dije que esto sí, pero no, sabes que ya no. Oye, pero tú me habías dicho, pues sí, pero ya cambié de parecer. Eso es falta de madurez y de responsabilidad. Y eso va a acarrear problemas que a veces, en el menor de los casos, pueden traer un conflicto y en el mayor pueden marcar la vida o puedes dañar o destruir hasta otras personas. Imagínese un padre que le dice a un hijo, yo voy a ser tu papá toda la vida, y después dice, no, sabes qué, que ya me voy. Siempre no, siempre encontré otra relación, encontré otro trabajo, encontré tal cosa y pues hay tu mamá a ver qué hace, yo te mando dinero y ahí nos vemos. ¿Qué es eso? Ese pobre niño va a crecer con un trauma que a veces nunca jamás va a superarlo. Y esa es la razón de por qué muchas veces personas, sobre todo varones, a veces crecen y cuando ya son ancianos, nadie quiere ocuparse de ellos, porque los propios hijos los aborrecen. Y los aborrecen, ¿por qué? Porque están cosechando lo que durante muchos años sembraron en su vida. Un abandono, un dejar a la deriva la propia casa, el hogar, una falta de interés tremenda por la vida de sus propios hijos. ¿Y qué pasa cuando a los hijos les toca la parte de poder ayudar a sus padres? Se niegan a hacerlo. Y no es correcto, porque la Biblia te dice que honres a tu padre. Dios no te puso como juez para tú juzgarlo, pero ciertamente es una batalla y una lucha que en el corazón se genera por esta carencia de carácter dentro del propio hogar. La Biblia por eso concibe la relación matrimonial como una fusión de dos personas que forman un equipo, donde el objetivo es alcanzar una meta, no competir. Hoy en día el matrimonio, muchos jóvenes lo ven como un lugar de competencia, como un ring de pelea, donde dos personas van a estar juntas para demostrar quién puede más, quién es más importante, quién puede lograr más. Y esto es un error de concepto tremendo. El matrimonio es un lugar de apoyo, de lucha conjunta, donde se forma un equipo, no donde hay dos equipos, el de la mamá y el del papá. Eso no es cierto. Esos modelos destruyen y corrompen completamente el plan de Dios. El padre de familia tiene varias funciones dentro del hogar que Dios espera que cumpla. Y cuando el padre de familia cumple esas funciones, él puede entender que va a recibir dos cosas. En primer lugar, va a recibir la bendición de Dios, porque Dios va a empezar a bendecir sus acciones, sus decisiones, pero también va a empezar a recibir de parte de su propia familia un reconocimiento de que aunque muchos padres sí abandonan el hogar, van a decir, bueno, pero tú no nos has abandonado, tú no nos has dejado, tú nos has cuidado, tú nos has traído bendición, nos has dado dirección, nos has dado certeza, has traído disciplina al hogar, has guardado el honor y la honra de la casa, de la familia. Y también se debe de valorar. Quiero que veamos los siguientes puntos. Número 1, funciones en la familia del padre. El padre, según la Escritura, quizás es una de las más importantes que un padre puede tener, es el pastor de su hogar. Yo sé que es un nombre que puede quedar muy grande, ¿verdad? Un pastor, no, el pastor será el pastor de la iglesia. Sí, pero el padre tiene tal autoridad dentro de casa que Dios le encomienda la guianza espiritual de su propia familia. Sí, pueden ir todos juntos a la iglesia y va a haber en la iglesia un pastor, va a haber un ministro, una persona que tuvo un llamado, o así debiera ser, que tuvo un llamado de parte de Dios, tiene una vocación para servir, para amar, para enseñar la Escritura, para aconsejar cuando es necesario, pero el pastor de la iglesia lo vas a ver 1, 2, quizá 3 veces por semana durante unas horas, y ese pastor de la iglesia no va a saber todo lo que pasa realmente dentro de tu hogar, pero alguien sí lo va a saber, el papá.
Y aun si el padre trabaja, pues la mamá está en casa, y como ambos forman un equipo, entonces el padre toma su lugar y empieza a guiar la vida espiritual de su propia casa. Vamos a leer Proverbios 27, 23. Dice la Escritura: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Este texto suele aplicarse a la función de un ministro, de un pastor para una iglesia, y es correcto. Se puede aplicar también en que un pastor debe buscar conocer el estado de las ovejas, aunque es diferente en una iglesia porque las ovejas pues ya son adultos independientes, que pueden hablar, pueden ser transparentes o pueden no ser transparentes también, y ahí pues no se puede a veces hacer mucho. Pero a través de la plática, a través de la enseñanza de la Escritura, se puede llevar esto. Y dice: y mira con cuidado por tus rebaños. Pero este texto se puede aplicar de manera más adecuada o más exacta a un padre de familia. Porque esas ovejitas realmente sí son los hijos. Es la esposa en primer lugar, ¿verdad? La primera oveja de un padre de familia es su propia esposa, a la cual él prometió un día delante de Dios y de los hombres. Prometió cuidarla, amarla, respetarla, estar con ella en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud, en la abundancia, en la escasez. Y son votos que se tienen que decir o que deberían de decirse porque son reales. Lamentablemente la falta de carácter hace que muchas personas no valoren todo eso. Pero cuando alguien tiene un carácter y realmente tiene temor de Dios, recuerda que todo eso que dijo, Dios también lo escuchó. Y no va a poderse zafar con un ya no, porque tú hiciste un voto delante de Dios, hiciste una promesa, y esa promesa debe de guardarse, debe de cuidarse hasta el final. El pastor de las ovejas sabe cuál de ellas están débiles, cuáles están heridas, cuáles tienen las patas quebradas o cuáles son más tercas, que se escapan del rebaño. Él las conoce y entonces busca dar a cada uno una atención adecuada para que puedan estar sanas, para que el rebaño pueda estar adecuado. Si tú eres padre de familia, ¿conoces a tus hijos? ¿Sabes el estado de su vida? ¿Sabes sus tendencias? ¿Sabes si tu hijo es salvo, si no es salvo, verdad? Si es cristiano o no te interesa quizás. Oras por ellos. El pastor siempre huele a oveja. Una forma de reconocer a una persona que es un pastor de ovejas, hablando de los animalitos, los borregos, ¿verdad? Es que los pastores huelen a las ovejas. ¿Por qué? Porque están con ellos. Entonces huelen a oveja. ¿A qué hueles tú, papá? ¿Hueles a oveja, o hueles a fútbol, o hueles a dinero, o hueles a trabajo? ¿A qué hueles tú? Es un olor, se refiere a aquello lo que está impregnando tu vida. Hueles a amigos, hueles a negocio. Y no es que sea malo, todo eso es correcto y hay que hacerlo, pero todo debe tener un tiempo, todo debe tener una ocasión. Es cierto, tengo que trabajar. Y repito, una de las desventajas que los padres varones suelen tener es que tienen que estar tiempo fuera de casa. A veces muchas horas, y más si vives en una ciudad como la Ciudad de México, la zona metropolitana, pues los tiempos de traslado a veces hacen que pases 8 horas en el trabajo y 3 o 4 horas en el transporte, y eso te deja ya un día con un tiempo de 4 horas para estar en casa quizás. Es muy poco tiempo. Y es ahí donde la madre de familia puede hacer un equipo con su esposo. Es ahí donde la madre puede darle el parte del día, ¿verdad? Mira, hoy pasó esto, hoy pasó lo otro, hoy tu hijo hizo esto, hoy me faltó al respeto, hoy no quiso trabajar, o hoy fue diligente, hoy se portó bien, hoy aprendió esto, en su escuela va así, etcétera. Un equipo para poder trabajar buscando cuidar el hogar también. Entonces, se espera y Dios espera que tú como padre seas el pastor de tu casa. Puede ser un papel que digas, me queda muy grande, qué bueno, porque eso te va a hacer que dobles tu rodilla y le digas, Dios, yo no sé cómo ser pastor. De hecho, cuando tú te casaste y tuviste hijos, yo pregunto, ¿quién de aquí sabía cómo ser padre antes de que tuviera sus hijos? Pues nadie. Es una pregunta en la que todos nos quedamos con las manos abajo. Nadie sabemos cómo hacerlo. Y aunque hubieras estudiado mucho y leas tanto y tomaras un curso y sacaras un título que te diera una universidad, cuando llegue tu hijo vas a decir, no, esto no estaba en el libro que yo leí.
este carácter, estas formas, este tipo de pensamiento que tiene este niño, estas inquietudes. No, ¿cómo le hago? Y tuve otro hijo, pero pues no se parece en nada al otro, es muy diferente su carácter. ¿Cómo lo guío? ¿Cómo le enseño? Y eso te hace, cuando tú eres humilde y eres sensible y eres sensato sobre todo, eso te hace volver tu corazón a Dios. Decir, Señor, no sé cómo hacerle. No sé cómo hacerle. Ahorita que vienen los tiempos de las inscripciones a las escuelas, ¿verdad? ¿Cómo vas a educar a tu hijo académicamente? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿A dónde lo vas a mandar? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Estás consciente de que los niños son como esponjas que absorben todo, lo bueno y también lo malo? Y de hecho absorben más rápidamente lo malo que lo bueno. ¿Lo vas a mandar con sabios? ¿Lo vas a mandar con necios? ¿Qué va a ser el alma de tu hijo después? Todo ese tipo de preguntas y decisiones que alguien tiene que tomar son las que un padre de familia debe de estar ahí para poder atender. Bueno, voy a decidir esto. Voy a decidir mi hijo enviar a una escuela o no lo envío mejor a una escuela, pero no lo puedo dejar así. Entonces, ¿qué hago? Tengo que buscar una alternativa para que mi hijo sí aprenda, tenga instrucción académica, pero sin descuidar su carácter, sin descuidar su formación, sin descuidar lo que va a ver y con quién va a convivir. Lamentablemente, hoy en día cada vez sabemos más de niños que son abusados hasta sexualmente en escuelas públicas. También pasa en escuelas privadas, no tiene que ver con lo caro o lo barato que sea una escuela. ¿Por qué? Porque hay una falta de valores, una falta de temor de Dios en la sociedad y a veces nuestros hijos pueden ser vistos como pequeñas presas. No sé si ha visto usted documentales de cómo las tortugas cuando eclosionan sus huevos tienen que hacer una carrera que es por su vida, tienen que correr de la playa de la arena hacia el mar. Si esas pequeñas tortugas llegan al mar están prácticamente a salvo, no del todo, pero es más probable que sobrevivan. Pero en ese caminar, como son torpes para andar en la tierra, esas pequeñas tortuguitas eclosionan y empiezan a caminar y entonces las aves ya están volando, están esperándolas. Y van pasando y pasan, se llevan una y se la tragan y vuelve a regresar el ave y pasa la que sigue y no tiene manera la tortuga de hacer nada. No puede ni verlo, es más, cuando llega el mal simplemente se la tragaron y murió. Así son los hijos, son débiles, no se pueden cuidar, dependen siempre de que los padres les den el cuidado y los salvaguarden. No, pues yo lo mando a la escuela y a ver qué pasa con él, pues hay que lo eduquen los maestros. Y no sabes ni quién es el maestro, ni qué hace, los maestros no nada más enseñan su materia, no solo enseñan matemáticas, español ni biología, también enseñan sus valores, también enseñan su forma de pensar y de ser. Y los niños lo aprenden también. Y te repito, lamentablemente, los seres humanos tenemos una inclinación a lo malo, hablo como raza humana, tenemos una inclinación natural a lo malo. Es ahí donde los padres deben trabajar. Es ahí donde los padres se dan cuenta que necesitan la ayuda de Dios, que no sabes cómo hacerle, que no sabes qué toma decisión es la mejor. Pues tienes que humillarte delante de Dios, decirle: Señor, yo no sé ser padre, pero si tú me ayudas, yo puedo intentar serlo. Ayúdame. Y eso empieza a generar una dependencia con Dios. Dios sí sabe ser padre, Él es padre. ¿Quieres aprender? Aprende del mejor, aprende de Dios, humíllate ante Él, pídele y Él te va a iluminar para que puedas tomar las mejores decisiones. Segundo punto, ¿qué más espera Dios de un padre de familia? Espera que sea amigo de sus hijos. Es cierto, el padre tiene que ser una autoridad, tiene que poner orden, tiene que ser respetado para que pueda hacer valer sus instrucciones y direcciones, porque esa instrucción puede ser una fuente de vida para los hijos. Ponerle reglas. En esta casa no va a haber ningún vicio, en esta casa no va a haber cigarros, no va a haber alcohol, aquí no vamos a tomar esto, aquí no vamos a ver aquello, aquí vamos a vivir de esta forma, y el padre tiene que poner esas reglas. Pero también tiene que ser amigo. Y la amistad no tiene que ver con ser cómplices, la amistad tiene que ver con buscar el bien de la otra persona. En 2 de Samuel 1:23, la Biblia nos habla de un ejemplo de dos personas que fueron amigos, dos varones.
Saúl y Jonatán, dice, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Saúl y Jonatán, al inicio de la vida de Saúl, él tuvo un reinado bendecido por Dios, porque él puso su confianza en Dios. Y precisamente Dios escogió a Saúl, así como a David, no por sus grandes dotes, sino porque tenían muchas carencias en su vida. Y Dios le hizo saber a Saúl que mientras él se mantuviera al tanto de sus carencias y eso lo llevara a buscar a Dios, su reinado iba a ser firme. Pero el día que él se ensoberbeciera y creyera que él podía hacer las cosas por sí mismo, ese día iba a empezar su caída también. Y mientras Saúl y Jonatán fueron y vivieron de la forma que debían, fueron inseparables amigos. Después, cuando Saúl se desvió del camino de Dios, y tú has leído los libros de los reyes, lo podrás ahí ver con mucho detalle, dice la Biblia que Jonatán encontró y vio en David a alguien que tenía un corazón similar al suyo, un corazón que anhelaba la gloria de Dios, que tenía temor de Dios y que anhelaba ver y mirar cómo Dios obraba en la vida del ser humano, y fueron amigos también. Fueron amigos de tal manera que podían apoyarse, ayudarse. Y aunque Saúl tuvo muchos errores en su vida, uno de sus aciertos fue la relación que consiguió con su hijo Jonatán. ¿Sí? Con todos los aciertos, los errores que tuvo, terminaron muriendo juntos también un día. Esta es una de las metas más importantes para los padres, poder gozar de la confianza de nuestros hijos para escucharlos y conocerlos. Que ellos puedan sentir la confianza de que cuando te cuenten algo los vas a poder entender, no nada más regañar. Es cierto, los padres tenemos que corregir, pero aún para corregir se requiere una sabiduría. Aún para corregir se requiere una cualidad de carácter que puede permitir que tú corrijas sin cerrar la puerta del corazón de la persona. Y ese vínculo, dice la Biblia, que es el vínculo del amor. Cuando una persona está convencido que la otra persona que le va a regañar lo ama, va a permitir ser corregido, porque sabe que la intención que tiene esa persona es amarlo, no destruirlo. Entonces, eso va a traer apertura del corazón, eso va a traer una apertura en el carácter del joven, de la jovencita, para que pueda confiarle partes íntimas de su vida y pueda buscar un consejo. Los seres humanos siempre necesitamos consejos. La única diferencia es de quién los obtenemos. Cuando somos sabios, buscamos el consejo en personas que temen a Dios. Cuando somos insensatos, buscamos consejo en personas que sabemos que están lejos de Dios, porque a veces queremos un consejo que nos diga lo que nosotros queremos oír, no lo que debemos oír. Y es ahí importante que un padre pueda ser amigo de sus hijos. Amigo no quiere decir cuate. Amigo no es decir, ay, pues nos llevamos de a cuartas y nos golpeamos, nos pegamos. No. Es cuando puede haber una relación tal donde cada uno sabe que va a procurar el bien del otro, siempre. Y el hijo sabe que el bien que su padre necesita, ¿qué es lo que más le honra a un padre de un hijo? No son los regalos que le pueda dar el día del padre o la madre. Lo que más honra a un padre es la obediencia de sus hijos. Así le dijo Dios a Saúl cuando él, desobedeciendo una instrucción que le dio, desobedeció una orden que Dios le había dado, y le dijo Samuel a Saúl: ¿se complace tanto Jehová en los sacrificios como que se obedezca a su palabra? De nada sirven todos tus sacrificios cuando no obedeces. No sirve de nada. De nada sirven los regalos que le puedan dar al padre o a la madre los hijos, si después el resto de la vida son desobedientes, rebeldes, insensatos. De nada sirve. Eso trae tristeza al corazón de los padres. Hay que diferenciar cuando un padre ha trabajado correctamente y también cuando el propio padre, como en los casos que leímos de los reyes, son los que ellos mismos han empujado a sus hijos a la desobediencia. Tenemos que ser muy cuidadosos en ello. Entonces, un padre debe ser amigo de sus hijos. Debe buscar cómo ganar a su corazón y cómo ganar su confianza para que ellos puedan pedir un consejo que lo van a necesitar, créemelo. Todos los jóvenes, gran parte de los pecados que los jóvenes suelen cometer vienen en decisiones que tomaron no oyendo el consejo de sus padres o no pidiendo el consejo de sus padres. Y se metieron a un vicio, y se metieron a una deuda, y se metieron a una relación no correcta,
y se metieron a una amistad que los llevó por un camino de delincuencia, de muerte, de etcétera, y todo fue por no escuchar la dirección de sus padres. Por eso dice el proverbio: hijo mío, no deseches la dirección de tu padre ni el consejo de tu madre. Átalos a tu cuello, porque corona de gloria y hermosura serán a tu cabeza. No los deseches, escúchalos, atiéndelos. ¿Por qué? Porque los padres de forma natural, y esto no me refiero a padres cristianos, padres de manera natural. Los padres de manera natural aman a sus hijos, quieren lo mejor para ellos. Puede que no siempre tengan el mejor juicio, pero siempre van a buscar dar el mejor consejo. Y si aparte, si son padres que tengan temor de Dios, van a tener una fuente de sabiduría mayor que es la Escritura. Van a recurrir al consejo que está en la palabra de Dios. Número 3, también Dios requiere y espera que los padres sean directores de su hogar. ¿Qué es un director? Alguien que dirige. Alguien que da instrucciones y que tiene un propósito y una meta. Está dirigiendo. Vamos a poner una similitud muy obvia que todos conocemos. ¿Quién dirige un automóvil? El que está atrás del volante, es el que lo dirige. Todos pueden opinar, pero al final el que lleva el volante es el que va a decidir hacia dónde se dirigen todos, ¿sí? Y puede ser para bien o puede ser para mal. ¿Quién está trazando el rumbo de ese automóvil, de esa familia, de esa casa? El padre. Él debe dirigir su hogar. En la Biblia le llamaría a la Escritura que es cabeza de hogar. Vamos a leer Eclesiastés 10, versículo 10. Dice la Escritura: si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Es un proverbio tiene mucha sabiduría. Si lo leemos así de rápido, decimos, pues sí, hay que afilar los cuchillos. Y ese no es el objetivo de un proverbio. Si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir más fuerza. Y la idea tiene que ver con lo que le dije al comienzo, como lo de un cuchillo, ¿verdad? Sobre todo las mujeres, o si eres un varón que trabaja en un oficio donde ocupes y necesites un cuchillo, tú sabrás que siempre todos quieren un cuchillo filoso. Nadie quiere un cuchillo con el filo embotado. Quieres cortar un jitomate, quieres cortar un trozo de carne, quieres cortar cualquier cosa, necesitas un cuchillo con filo. Y cuando el filo no es suficiente, tienes que añadir más fuerza. Y al añadir más fuerza vas a perder esa actitud, te vas a cansar más rápido también, porque es cansado igualmente. Sí, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Entonces, este proverbio no nos está hablando de los cuchillos ni de la cocina. Nos está hablando de cómo dirigir un hogar, una vida, tu propia vida. ¿Qué necesitas? Sabiduría. Y esa sabiduría es semejante al filo que un cocinero tiene para poder cortar sus alimentos para prepararlos. El que tenga uno bien filoso lo va a hacer rápido y con gusto. Hasta da gusto, ¿verdad? Cortar algo con filo. Dices, ay, mira este cuchillo, qué bonito corta, dice. Y suele haber cuchillos muy caros también, porque son exactos, porque son, etcétera, tienen muchas cualidades. Ok, tú vas a necesitar una sabiduría particular y especial para dirigir tu hogar. Y tú que eres padre de familia, tú que eres varón, vas a requerir tener una sabiduría que no debe estar embotada, que no debe de estar dañada, que no debe de estar, como dice el texto, con un filo embotado, con un filo que está echado a perder, porque vas a aplicar entonces fuerza. O sea, vas a gobernar a través de la fuerza, no de la sabiduría. Y hay quienes piensan que ser padre es gritar más, es mandar, es golpear, es patear, es insultar porque soy el varón. Y no, eso no. Esa persona realmente no está dirigiendo su hogar, lo está destruyendo. Dirigir significa dar rumbo y sentido para que las personas puedan seguir una instrucción y una dirección. ¿Cómo convencían los médicos a las personas que vivían en el campo de que tenían que lavarse las manos después de ir al baño? Mucha gente murió en la antigüedad por no seguir reglas sencillas sanitarias, como lavarse las manos después del baño, como desinfectar los alimentos antes de cocinarlos. ¿Cómo los convencieron? Los instruyeron.
Les explicaron el porqué y les daban el ejemplo también. Esas personas que enseñaban se lavaban siempre sus manos después de ir al baño. Lavaban siempre sus alimentos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que eso era para alargar su vida y su salud. ¿Qué pasaría si esas personas que iban a enseñar no les dieran el ejemplo adecuado? Y solamente les dijeran, van a hacer esto, pero ellos vivieran haciendo lo contrario. No iba a surtir efecto. Decir, pues él dice que haga esto, pero yo veo que hace esto otro. Entonces tengo dos opciones, o hago lo que me dice, o hago lo que él hace. Y esto Jesús lo aplicó en un tiempo después, cuando él dijo que los fariseos debían ser imitados en todo lo que dijeran, pero nunca en lo que hacían. Y esto es una tragedia. Cuando alguien tiene que escuchársele, pero tienes que taparte los ojos cuando veas su ejemplo, porque te va a dar un mal ejemplo. Y eso es lo que un padre de familia no debe ser. Debe ser congruente en sus palabras y en su ejemplo para poder dirigir su hogar. Vamos a leer 1 Corintios 11, versículo 3. Primera carta de los Corintios, capítulo 11, verso 3. Dice la Escritura, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Es importante señalar en este texto que el término cabeza de la mujer no significa que la mujer no tenga cabeza o que no pueda tomar decisiones por sí misma. Está refiriéndose a quién debe tener o proporcionar el rumbo para dirigir esa persona. No es una palabra que denigra a la mujer, sino más bien que le da claridad sobre cómo debe ser guiada. La dirección del hogar y el encargado de esa supervisión es el propio Padre. Fíjese, vamos a leer nuevamente. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Otra vez, no es que el varón no pueda decidir, de hecho tú vas a tener que decidir en tu casa y en tu vida. Pero si tú eres una persona sensata y tienes temor de Dios, vas a permitir que el Señor, a través de su palabra, guíe tu vida. Y cuando tú eres guiado por Dios como padre de familia, entonces estás capacitado para poder ser la cabeza de tu hogar, de tu esposa, de tus hijos. Cuando Cristo no es la cabeza en tu propia vida, no vas a tener esa capacidad. Lo vas a hacer porque así es, pero no lo vas a hacer porque realmente lo puedas realizar. Es lo que les decía al comienzo. ¿Puede un joven de 13 años ser papá? Sí puede, y lamentablemente los hay. Ahora, ¿ese joven va a cumplir el papel de padre? Es seguro que no lo va a poder cumplir, porque ni él mismo todavía acaba de formar su propio carácter y vida. Su corteza frontal del cerebro ni siquiera ha madurado. ¿Crees que él va a poder guiar a un niño al que le lleva 13 años de edad? Jamás, es imposible. ¿Qué necesita entonces esa persona? Primeramente madurar. Entender que la paternidad no tiene que ver con la posibilidad de engendrar. Es que puedo engendrar, ¿verdad? Por eso aún los matrimonios cuando se casan, pues no necesariamente tienen que tener hijos inmediatamente. Lo pueden hacer, claro, y es correcto, sí, no hay nada de malo. Pero a veces también los padres tienen que prepararse. Si voy a recibir un hijo, tengo que preparar mi vida, porque es una responsabilidad muy grande. Entonces, ¿qué espera Dios del padre? Que dirija su casa, que la dirija, que pueda ser alguien que tenga la sabiduría para poder guiar su hogar, para poder guiar sus hijos, su esposa, para poder dar certeza, para poder dar seguridad, director de su propia casa. Créame que es mucho más fácil ser gobernado que gobernar. Cuando tú eres gobernado solamente sigues instrucciones. Vas a hacer esto, vas a ir aquí, vas a estar allá. Y si la sabiduría del que te gobierna es suficiente, es una bendición. Y es muy sencillo seguir instrucciones. Nada más tengo que hacer esto, aquello, como una receta. Pero cuando tú tienes que gobernar, tú tienes que decidir si es para acá o es para allá. Si es para arriba o es para abajo. Si esto se hace o no se hace. Si esto se compra o no se compra. Si esto se toma o no se toma. Se adquiere o no se adquiere. ¿Y por qué? ¿Por qué sí y por qué no? Y tienes también que tener una razón para ello. Y eso requiere ya una sabiduría que es más que decir, se va a hacer así, así, así. ¿Qué pasa cuando los padres no tienen la sabiduría, y hablo del papá varón,
no tiene la sabiduría para guiar su hogar. Va a empezar a guiar en base a decretos. Se va a volver un pequeño dictador, un hombre autoritario. Esto se hace así, ¿por qué? Porque yo lo digo. Oye, pero mira que esto está mal, no está bien, porque tu hijo, no me importa, lo vas a hacer porque yo mando. Yo te doy de comer, yo te doy el dinero aquí, entonces yo mando. No está dirigiendo su hogar. Está solamente dando instrucciones sin sentido, sin propósito. ¿Para qué? Para que diga, ya déjenme en paz. A veces ese es el deseo del varón, ya déjenme en paz. Papá, ¿me dejas ir acá? Pues dile a tu mamá. Y luego se va el hijo, le da el permiso, allá le pasa algo, lo atropellan, se emborracha, se embaraza la niña. ¿Por qué la dejaste ir? Pues tú le dijiste que yo le dijera. Y se echa la bolita uno al otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay dirección. Dile a él, no dile a ella, no dile al otro. ¿Y qué pasa? Los jóvenes cuando ven que no hay dirección, pues a veces mejor abandonan el barco. Pues aquí nadie dirige, aquí nadie está a cargo de nada, aquí todos están a cargo de lo que les conviene, pero nadie está como responsable de este hogar. Cuando un hogar tiene dirección, hay certeza dentro de esa casa, hay bendición, es la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque el varón está cumpliendo el papel que Dios le designó. Está honrando a Dios a través de su obediencia. Señor, quiero guiar mi hogar, ayúdame. Señor, quiero guiar a mi esposa, ayúdame. No sé cómo hacerle. Y además, tristemente, la mayoría de las familias en nuestro país, aquí en México, venimos de hogares disfuncionales. La mayoría, aunque estén papá y mamá, pero el papá fue criado en un hogar donde era un macho, donde había un matriarcado en la casa. No tenemos realmente un ejemplo correcto de dirección paterna. Tenemos que venir a la Escritura y podemos ver y buscar en la historia biografías de personas que fueron cristianas en siglos anteriores, que guiaron sus casas con honor, con justicia, y aún así solamente sirven como un referente, no puedes imitar todo. Pero cuando tú quieres honrar a Dios y quieres honrar tu familia y estás dispuesto a negarte a ti mismo, entonces quieres dirigir y te vas a echar, como decimos, esa carga en tu hombro y vas a decir, por amor a Dios y por amor a mi familia, yo voy a dirigir este hogar. No quiero que mis hijos sean otra estadística, no quiero que mis hijas sean un número más de las estadísticas terribles que hay en la sociedad de embarazos, de drogadicción, de adicciones. No, yo voy a traer a mi casa una dirección. Voy a impedir a todo lo que yo pueda hacer, voy a impedir que entre el mal a mi propia casa. Tengo que hacerlo. Ya si fuera de casa los hijos escogen hacer algo en contra del mandato de sus padres van a poder decir, bueno, hiciste esto, hijo, hija, pero fue sin mi consentimiento, fue sin mi supervisión y sin mi aprobación. Así que ahora tú llevas la carga tú solo, tú sola, porque en casa eso no era así. Pero cuando los padres no dan dirección, ¿qué pasa? Pues a veces se ven obligados a ayudar a los hijos porque se sienten también culpables. Ay, pues sí, mi hijo está ahora en esto, pero ¿por qué? Pues también porque no lo crié. Pues sí, mi hija ahora es una persona que ya se volvió de esto, ya se hizo aquello, ya tiene un hijo, 3 hijos, pero nunca la guié, nunca la ayudé, nunca la quise atender, aconsejar. El padre se siente responsable y cree que debe cargar también con los pecados de sus propios hijos. Sí, es una responsabilidad compartida. Por eso es tan importante dar dirección. Dios no le garantiza a los padres que por criar bien a sus hijos van a ser los mejores hijos, porque los hijos también toman decisiones. Y el caso que vimos ahorita de uno de los hombres de la Biblia, ha habido casos de padres que fueron terribles con sus hijos, les dieron pésimo ejemplo, y con todos los hijos se volvieron a Dios y honraron a Dios, y no por sus papás, sino a pesar de sus padres. Pero también tenemos ejemplos de padres que fueron ejemplos y sus hijos se desviaron. Y no fue porque los padres no hayan enseñado, fue porque los hijos también toman decisiones. Y llega una edad en la cual, aunque los hijos tengan el ejemplo correcto, la instrucción correcta y la dirección correcta, dicen, ok, sí, yo sé que es para allá, porque eso me han enseñado siempre, pero yo quiero probar el de acá. Y me dijeron que está mal, pero
Yo quiero probarlo por mí mismo. Es como si alguien te dijera, oye, esto es veneno, no te lo tomes. No, a ver, yo quiero ver que sí sea veneno. Me lo voy a tomar. Allá tú. Cuando estés en el hospital muriendo, te traigan un lavado intestinal, que es horrible, te vas a acordar de que no debías habértelo tomado. Pero bueno, ¿quieres experimentar? Adelante, adelante, hazlo. Número 4. ¿Qué más espera Dios de los padres de familia? Dios espera que los padres sean responsables de proveer todo. 1 Timoteo 5:8. La Escritura nos enseña en este texto lo siguiente: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor, dice la Biblia, que un incrédulo. Este texto está enteramente dirigido a personas creyentes o cristianas. Y dice la Escritura, nos da 2 reglas muy importantes. Si alguno no provee, dice la Escritura, para los suyos. Si alguno es cualquiera. Cualquier persona que diciendo tener o afirmando tener temor de Dios no es responsable en la provisión para los de su casa. Los de su casa, ¿quiénes son? Los que viven en tu hogar. No te habla de mantener al abuelito, a la abuelita, al tío, a fulano, no, los que están fuera de casa, no, a los que están en tu casa. Dice, ha negado la fe. Fíjense cómo algo de corte material, y es que no solo es material, la provisión es algo muy espiritual, y no solamente ha negado la fe, ante los ojos de Dios es peor que un incrédulo. Porque muchas personas que no tienen fe en Cristo son excelentes provisores, son excelentes personas para proveer en casa. Carecen de todo lo demás, pero el pan nunca falta en la casa. Pueden tener muchos defectos, muchos pecados, pero proveen siempre en casa. ¿Qué significa proveer? Ya dijimos que ser padre no significa solamente engendrar, porque muchas personas pueden engendrar, pero olvidan la responsabilidad. Este texto se refiere precisamente a que un padre va a velar para que en su hogar haya todo lo necesario, no solo en el término material, pero este texto se refiere particularmente a lo material, también haya lo suficiente en el ámbito espiritual para sus hijos. Tenemos que entender que ser responsable no solamente es proveer alimento, sino también educación, salud, dirección, un propósito de vida. Tu niño pequeño no sabe qué conviene en la vida. Él no sabe si le conviene ser político, médico, delincuente o ser qué voy a hacer, o ser zapatero o ser comerciante, él no lo sabe. Tú tienes que proveerle una visión de vida. Por eso los jóvenes en la secundaria les dan algo que se llama orientación vocacional. Hay orientadores, ¿por qué? Porque saben que los jóvenes muchas veces fracasan y batallan para escoger qué van a hacer en su vida. Bueno, no debería haber orientadores vocacionales, debería haber padres que provean a sus hijos. ¿Sí? Alguien puede apoyar externamente sobre cómo es una carrera, si es mejor ser enfermero o ser doctor o trabajar en otro ámbito, ¿verdad? O ser ingeniero o ser mecánico, ¿por qué? ¿Qué requiere? ¿Qué demanda? ¿Dónde puedo trabajar? Otras personas pueden ayudar en eso, pero los padres son responsables de proveer en su casa. Segunda de Corintios 12:14. Otro texto más que dice: he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Dice la Escritura que los padres deben atesorar. ¿Y qué es atesorar? Proveerles de algo más que una herencia, proveerles una dirección, un camino, un propósito, un sentido a la vida. ¿Para qué estás aquí, hijo? ¿Para qué vives, hija? ¿Cuál es el propósito? ¿Nacer, crecer, reproducirte y morir? Pues seríamos igual que el perrito, el gatito, nada más, ¿verdad? No, el ser humano es la corona de la creación de Dios. Fue creado a imagen y semejanza de Dios. Fue creado con eternidad, que los animales no tienen. Tenemos propósitos mucho más altos que solamente creer y existir. No podemos pensar que sea de esa forma. Entonces, ¿qué espera Dios? Que los padres provean. ¿Qué deben proveer? Alimento, sustento,
vestido. ¿Cuánto? ¿Cómo? A la posibilidad que el padre tenga. Existe algo que se llama en la sociedad un modus vivendi, un modo de vida. Una persona que vive en la sierra y que vive de sus cosechas de maíz o de lo que siembre, no va a poder vivir igual que un padre que vive en la ciudad, donde los hijos van a una universidad, por ejemplo. Requieren cosas muy diferentes. No se puede poner un estándar, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que debe proveer? ¿Cómo debe proveer? Tiene que ver mucho también con cómo formes a tus hijos. Los enseñas a ser caprichosos, pues van a querer todo lo que se les cruce por delante. Y nunca vas a tener lo suficiente para satisfacer los deseos de tus hijos. Pues porque tú mismo los formaste así. No les enseñaste a ser frugales, no les enseñaste la importancia de que la vida del hombre no consiste en la abundancia de lo que posees, sino de quién eres y cómo eres, y no cuántas cosas tienes. No le enseñaste a tu hijo la importancia tal vez de ahorrar, la importancia quizás de prever para el futuro. Es cierto que no sabemos si habrá futuro, pero también es cierto que no podemos vivir al día cuando tenemos otras opciones u otras necesidades. Esa es parte de la provisión del Padre. No solo es proveer dinero. Dice la Biblia, en nada sirve el precio en la mano del necio, no teniendo sabiduría para gastarlo. Dale dinero a un jovencito que no tenga juicio, pues se lo va a gastar en las maquinitas. Se lo va a ir a gastar en cosas, va a llegar sin dinero. Y dijiste cuando ya me lo acabé. Oye, era para toda la semana, pero pues ya me lo acabé. No hay criterio, no hay juicio, no hay propósito, no hay dirección. ¿Quién provee esa dirección? Los papás, el padre. Eso es proveer a tu casa. Dirección, propósito. Qué importante para los jóvenes, ¿verdad? ¿Qué vas a buscar en tu futuro esposo o esposa? ¿Qué buscan muchos? Dinero, comodidad. Hoy en la mañana platicaba con mi esposa y veíamos precisamente viendo la vida de David, cómo el hecho que alguien tenga una persona muy hermosa a su lado no le previene del adulterio. Dice, ¿cómo es posible que haya hombres o mujeres, y sobre todo hombres, que a veces abandonan a mujeres que son muy hermosas físicamente y van a buscar mujeres que son muy poco agraciadas físicamente? ¿Por qué? Sí, porque sí es una mujer muy hermosa, pero es una gotera continua. Es puro interés, es puro egoísmo, es puro sacar, obtener, se creen diosas. ¿Qué hace un hombre así? Pues al final dice, no, pues ya no quiero vivir con esa persona. Sí, está muy guapa, está muy atractiva, pero soy infeliz. Y en cambio conocen a una persona no muy agraciada físicamente, pero con un carácter, con una formación, con un propósito de vida, y dice, prefiero estar aquí. Aquí soy feliz, aunque no haya todo lo que el mundo me dice que debiera tener. E igual pasa con mujeres. Una mujer puede estar con un hombre que sea muy atractivo físicamente, muy guapo según los estándares de la sociedad, pero es un hombre egoísta, egocéntrico, que cree que todo lo deben de servir, que trata a la mujer como un objeto, que no la valora, que no la aprecia. ¿Qué va a acabar pasando con esa mujer? Este hombre me hace infeliz. Está muy guapo, todas las mujeres lo codician, pero ¿de qué me sirve eso a mí? Yo soy el que lo tengo las 24 horas del día. ¿Qué acaba haciendo? Ahí nos vemos. Esta relación no sirve para nada. Y eso ocurre en la sociedad. Por eso los matrimonios de artistas y de cantantes, deportistas suelen fracasar constantemente. Porque los dos están pagados de sí mismos y creen que son dioses en la tierra, que bajaron del Olimpo y merecen la atención de todos. Que te busque quien te quiera, nadie los quiere. Y acaban solos. Y acaban heredándole al perro o al gato su fortuna porque nadie los quiere. Eso es parte de no tener dirección en un hogar. Crear un hijo, una mujer que porque tiene éxito en un área de la vida, como les digo, se suben un tabique y se marean. Ya se sienten que ya están en la cima del cielo prácticamente. Y no, los seres humanos necesitamos la ayuda de otros. Y tenemos que aprender a convivir y tenemos que aprender a valorar siempre a las personas por lo que son, seres humanos, no por lo que tienen, no por lo que te pueden dar ni por lo que te pueden proveer, porque tienen un valor. Y esta cosmovisión, esta forma de vivir, solamente la obtienes cuando hay un temor de Dios en tu vida. Cuando no hay temor de Dios, los seres humanos son solamente fichas
peldaños de escaleras en los cuales yo tengo que pisar para alcanzar mis metas. Aunque pise a todos, no importa. Y eso te hace infeliz a ti y también hace infeliz a los que están por debajo de ti. Qué triste es esto. Por eso dice la Escritura que el que no provee para los suyos, por eso decía Pablo, no busco lo vuestro sino a vosotros. O sea, no vengo a ti buscando lo que me puedes dar, vengo buscando cómo bendecirte. Porque no deben atesorar los hijos para los padres, y habla Pablo en un sentido espiritual, como un padre espiritual, sino que yo como padre espiritual tuyo estoy buscando cómo bendecir tu vida, cómo guiarte, cómo enseñarte, cómo proveerte dirección en tu vida para que no te equivoques, para que no seas seducido por doctrinas raras, para que no tomes un rumbo de vida que después te va a traer un fracaso espantoso. Quiero atesorar para tu propia vida. Y por último, quinto punto, el padre de familia debe de ser el ejemplo a seguir. Y esto nos da un acrónimo. Si usted ve la primera letra de cada una de las funciones del padre, dice ahí un padre. Y un padre que tiene todas estas letras va a poder realmente cumplir la voluntad de Dios y va a poder ser aquel padre que Dios quiere que seamos. ¿Qué significa el ejemplo a seguir? Significa que seas alguien que no solamente con tus palabras, sino con tus acciones puedas darle fuerza a tus palabras que diste en primer lugar. Hijo, debes de amar a Dios y que tú ames a Dios. Hijo, hija, debemos de honrar a Jesucristo, debemos de guardar su palabra, debemos de adorarlo a Él y que también tú lo hagas, que te vean que tú lo haces, que vean que tú amas a Dios, que tú quieres honrar a Cristo en todo. Hijo, hija, vamos a vivir de esta forma, a tomar estos hábitos, a tomar esto, en todo. El ejemplo a seguir. Cuando un padre es ejemplo, vamos a leer Juan 13:14, dice, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor Jesús pudo haberles dicho, tienen que lavarse los pies mutuamente. Y estoy seguro que muchos de ellos, o quizá todos, lo iban a hacer. Pero el hecho de que el Señor lo haya hecho Él mismo, sin tener la obligación de hacerlo, y que Él mismo haya lavado los pies de sus discípulos, eso reforzó completamente su enseñanza. Así como yo hice, no solo como te dije, así como yo hice, también tú tienes que hacerlo. Ejemplo, dice, os he dado. Es muy fácil decirle a un hijo o a una hija, haz esto. Más complicado es sentarse con él, hacerlo con él, acompañarlo para que lo aprenda a hacer. Requiere más tiempo, requiere más negación. Es parte de lo que espera también Dios. ¿Por qué, papá, si me dices que no fume, por qué tú sí fumas? ¿Por qué si me dices que no tome alcohol, por qué tú sí tomas? ¿Por qué si me dices que no haga esto, por qué tú sí lo haces? Y cuando nuestros hijos son pequeños les podemos dar cualquier respuesta y sacarnos la espina de en medio y se acabó. Tú no te preocupes, no pasa nada. Pero cuando nuestros hijos crecen y toman conciencia de lo que nosotros hacemos, ellos van a atar cabos y se van a dar cuenta, mi padre fue un sinvergüenza toda la vida. Mi madre fue una mujer amargada toda la vida, pero me engañaba haciéndome creer que no era así. Y cuando nuestros hijos crecen, por eso Jesús les decía, vuestros hijos serán vuestros jueces. Cuando ellos se dan cuenta de que la hipocresía era lo que gobernaba la vida de los papás y no había transparencia ni honestidad, ellos pueden tomar dos caminos. El primero, se enojan contra los papás, se amargan contra ellos y empiezan a vivir su vida para fastidiarles la vida a los padres. O sea, los hijos empiezan a hacer cosas solamente para molestar a los papás. Me dice que no me haga un tatuaje, me lo voy a ir a hacer. Que dijeron en la iglesia que el piercing no, porque eso, pues me voy a poner uno. Nomás porque saben que el papá o la mamá les va a repatear que lo hayan hecho. Pues ahora me pongo dos. ¿Por qué? Porque los hijos están empezando a caer en cuenta de quiénes son sus padres. Y entonces se dedican a afectar la vida de los hijos, de los propios papás. Y eso es terrible porque eso es una destrucción mutua garantizada.
Los padres se amargan contra los hijos después porque tampoco tienen la sabiduría para educarlos. Para empezar, no tienen la humildad para decir, hijo, perdóname, hija, perdóname, me equivoqué. Yo hice esto, pero estuvo mal, no fue correcto y te pido que me perdones porque yo me equivoqué, pero no quiero que tú te equivoques también como yo ya me equivoqué. Y cuando no empiezan por ahí, dicen solamente que soy tu padre y me tienes que respetar y aunque yo haga mal, tú te callas y no dices nada, todo se va por la borda. Porque puedes obligar a que tu hijo o tu hija no haga o haga algo, pero nunca vas a poder en su corazón hacer que lo hagan realmente de esa actitud. Es decir, lo van a hacer mientras estén ahí. Por eso muchas jovencitas a veces se van a casarse con el primero que encuentran porque lo que quieren no es casarse, lo que quieren es salirse de su hogar, escapar de la casa, salirse a otra casa donde tengan un ambiente diferente y lamentablemente saltan de la sartén al fuego. Y piensan que se van a escapar del maltrato de su casa y se van a un hogar donde no hay oficio, ni beneficio, ni propósito, con una persona que a lo mejor es hasta peor que sus propios padres en muchos sentidos, y las vidas se vuelven miserables. Y las vidas se vuelven vidas de infierno, literalmente en la tierra, porque nunca tuvieron discernimiento para escoger ni con quién quedarse en su vida. Y créeme, ayer platicaba con un hermano y decíamos, es que encontrar una pareja para nuestros hijos es muy difícil, a veces es mejor solo que mal acompañado. No hay personas que tengan propósito ni discernimiento ya, cada vez hay menos personas con sentido común en la vida y muchas menos con temor de Dios, muchas menos. Y casar a tu hijo o tu hija, arriesgarte a que tengan una vida de infierno, mejor no. Mejor no, es bien complicado, bien difícil, pero ¿sabes por qué se da este ambiente en la sociedad hoy? Porque no hay padres, porque no hay madres. Hay quien engendra, eso sí hay muchos, pero no hay padres que críen, no hay madres que críen, no hay padres que tengan la visión, el propósito, que tengan la idea de lo que Dios espera de ellos. Filipenses 3, verso 17. Fíjense cómo Pablo guiaba a su iglesia, a aquellos que lo conocían. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hoy muchos pastores dicen, no me mires a mí, mira a Cristo. Y es una excusa para que no juzgues sus malos procederes. No, es que no pongas tus ojos en mí, pon tus ojos en Cristo. Pues Pablo no decía eso. Pablo decía, mira, imítame a mí y mira a los que se conducen así como yo me conduje contigo cuando estuve contigo. A los que se conducen según el ejemplo que tienes en nosotros. ¿A quién se refería Pablo con nosotros? Pues Pablo andaba con Bernabé, anduvo con Silas también, y varios de los apóstoles y varias personas que predicaban, Tito, Timoteo, eran ejemplos para su grey también. Entonces, cuando tú veas en un pastor, en una iglesia, alguien que dice, no me mires a mí, ve a Cristo, sal corriendo de esa iglesia lo más rápido que puedas, antes de que te destruyan espiritualmente. Cuando tú veas un hombre que te diga, pon tus ojos en Cristo y no en mí, para cubrir sus faltas, estás delante de una persona que tampoco tiene un propósito ni un llamado para hacer lo que Dios quiere que sea. Y si tú vas a investigar las casas de esas personas que dicen ese tipo de cosas, son casas que están en la debacle. Por eso dice la Biblia que no puede gobernar la iglesia una persona que no tiene su casa en sujeción. Si no tienes sabiduría para guiar tu propia casa, ¿cómo vas a gobernar una iglesia? Donde hay mucha más gente, donde son adultos, donde la gente no te va a obedecer por un grito ni por un chasquido de dedos, sino que tienes que instruirla, darle ejemplo. No vas a poder. Te van a comer vivo y vas a acabar tronando. Estaba leyendo una estadística que el ser pastor, esto es en Estados Unidos y en Brasil, se ha vuelto uno de los oficios más peligrosos junto con ser bombero, policía. Muchos pastores de iglesias en algunos países se están suicidando porque no aguantan la presión de todo lo que es dentro del ministerio, todo lo que conlleva. Es complicado, es difícil. Así como ser padre no es una labor que tú puedes hacer solo, requiere la ayuda de Dios, pues cuánto más también guiar una iglesia requiere una sabiduría que no
sacas en un instituto ni en un seminario, para nada. Requieres algo más que solo Dios te puede dar. Tito 2, versículos 6 y 7. Dice la Escritura: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. ¿Quién era Tito? Era un discípulo de Pablo, un predicador, un pastor. Dice: mira, Tito, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, pero como tú eres joven, tú debes ser ejemplo. No solamente les digas que sean prudentes, tú también sé prudente. Sé serio, sé íntegro. Y lo mismo Pablo le decía a Timoteo. ¿Sí? Nadie tome en poco tu juventud, sino sé ejemplo en conducta, en fe, en santidad, delante de todos. Porque eres joven, te van a estar mirando a ver cómo actúas. Te van a estar viendo a ver en qué te equivocas. Te van a estar viendo a ver qué haces mal. Y cuando lo hagas mal te lo van a señalar. Así que sé ejemplo en todo, esfuérzate. Si Dios te habló, Él te va a capacitar y Él te va a dar la sabiduría para poderlo hacer. Vamos a volver al acrónimo, al quinto punto de las funciones del padre de familia. Entonces quiero recalcar, el padre tiene que ser, Dios espera que sea pastor de su casa, que guíe espiritualmente a los que están dentro de ella. Dios espera también de ti, papá, que seas amigo de tus hijos, que aprendas a ver en ellos como ovejas, que un día van a salir de tu casa, que un día van a dejar tu hogar y que si hiciste bien tu trabajo van a salir con principios, con ideas claras, con propósitos, que les van a guardar de tomar malas decisiones, de juntarse con personas no adecuadas, que les van a dar un sentido a su vida. Cuando eres tu amigo, puedes transmitir eso de forma natural. Dios espera de ti, papá, que seas director de tu hogar, que lo dirijas, que le pongas límites, que pongas claramente y delimites lo que se puede y lo que no se puede y por qué. A veces no basta decirlo, hay que explicar los porqués también y también proporcionar un sentido, un rumbo. Como Josué decía: yo y mi casa serviremos a Jehová. Si tú no quieres servir, allá, si tú tío, si tú abuelito, si tú primo no quieres servir a Dios, está bien, te respeto, pero aquí en mi casa vamos a servir a Dios. ¿Sí? Aquí en mi casa vamos a servir a Dios. Una vez un tío que ya no vive ahora, se molestó mucho porque en mi casa le dije: tío, aquí por favor te voy a pedir que no fumes. Ay, pero ¿por qué? Ya nunca volvió a ir a mi casa. Dije: no quiero que fumes, porque yo he enseñado a mis hijos de una forma y no quiero que ellos crezcan viendo algo diferente. Yo nunca he fumado, así que no quiero que fumes aquí. Ya, se acabó el cigarro y se enojó, ya no fumó más. Pues lo siento. Si yo no valoro a mis hijos por encima de mi propia familia, ¿dónde voy a llegar? Es un ejemplo. Y así tienes que poner reglas. Y si no las pones y no diriges tu casa, ahora te vas a encontrar que ahí en tu casa se vuelve un mercado, todos hacen lo que quieren, porque nunca dirigiste tu hogar. Dios espera, papá, que seas responsable de proveer todo, lo material, lo moral, lo espiritual también. Y por último, Dios espera que seas ejemplo en tu hogar. El ejemplo es la mejor manera de fortalecer tus palabras, y si tú, además de decirles lo que deben hacer, lo haces y también tú tienes un ejemplo de vida, ellos van a poder tener una persona de la cual digan: estoy orgulloso de que tengo un padre en mi casa. Un padre que me ha ayudado, que me ha cuidado, que me ha guardado, que me ha bendecido en lo que he hecho siempre. Cerremos nuestros ojos, por favor. Vamos a meditar un momento. Por eso es tan importante el papel de los padres. La madre es importantísima también, claro. Ninguno es mejor, ninguno es más importante. Pero el papel del papá, cuando no está, la mamá tiene que hacer todas estas cosas, ella y la madre, las mujeres no están capacitadas para hacer todo esto. Lo hacen porque Dios les ayuda, o a veces como Dios les da a entender, dicen, no del todo bien, pero es porque hay una carencia. Ya está en
encomienda y estamos ya arriba del barco y tenemos el papel de capitanes, queramos o no, tenemos que temblar ante esa responsabilidad, porque de nuestra dirección, de nuestro ejemplo, de nuestra enseñanza, depende en la vida de los nuestros. ¿A qué iglesia ir? ¿A qué iglesia dejar de ir? ¿Qué escuchar y qué no escuchar? Padre, te bendecimos porque nos diste salvación. Padre, te damos gracias porque podemos venir ante ti por la persona de tu Hijo, por aquel que tú enviaste, por Jesús, por Jesús. Te damos gracias porque podemos venir ante ti. Padre, te bendecimos. Padre, te bendecimos porque nos diste salvación. Por la persona de tu Hijo, por la persona de tu Hijo, por aquel que tú enviaste, por Jesús, por Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Así es, te bendecimos, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por la salvación que has traído a nuestro ser, Señor. Porque en verdad has traído luz a nuestros corazones. Padre, ayúdame siempre a vivir solo por ti, solo por ti. Hazme como tú quieras que sea yo, y que, Señor, todo sea para ti. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, haz que tu faz brille en mi ser, mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Quita aquello que me aparte de ti, siempre mi gozo sea en ti. Que mi amor por ti sea
sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, enséñame a valorar mis días que son cortos aquí. Quiero siempre vivir mis días por ti, ya tuve en mí preparado está. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Así es, Señor. Ante esto que podemos ver, Señor, podemos decir gracias por ser nuestro Padre. Amén, Señor Jesús. Gracias por proveernos de todo lo que necesitamos, Señor, para caminar. Hoy también podemos decirte, ayúdanos a ser padres. Solo tú sabes cómo serlo. Solo realmente tú tienes, Señor, la dirección clara que todo padre necesita para poder hacer y cumplir el propósito por el cual, Señor, hemos engendrado hijos también. Ayúdanos, enséñanos, muéstranos el camino, ayúdanos a entender. Te necesitamos. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Así es, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesucristo.